Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, el lugar donde desentrañamos los misterios detrás de la farándula, los chismes jugosos y las noticias que están dando de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los medios de comunicación, Hande Erçel. Sí, la talentosísima actriz turca que nos ha cautivado con su belleza y su talento. Pero no todo es glamour y alfombras rojas, porque hoy vamos a analizar a fondo los ataques y las calumnias que ha estado enfrentando. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué secretos se esconden detrás de estas acusaciones? ¿Hay una campaña orquestada para dañar su imagen? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle y a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de información exclusiva y análisis profundos. Y ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, como muchas otras celebridades, ha sido objeto de críticas y comentarios negativos a lo largo de su carrera. Es inevitable, es parte del juego de la fama. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos visto un aumento significativo en la intensidad y la virulencia de estos ataques. Ya no son simples opiniones negativas, sino que parecen ser acusaciones más graves y calumnias diseñadas para dañar su reputación. Una de las principales líneas de ataque se centra en su aspecto físico. Recordemos que lamentablemente el mundo del espectáculo es implacable con las mujeres y su apariencia. Hande ha sido criticada por su peso, por sus supuestos retoques estéticos, incluso por su forma de vestir. Se han difundido imágenes antiguas comparándolas con fotos actuales, insinuando que se ha sometido a múltiples cirugías plásticas. Ahora bien, aquí es donde debemos ser críticos y analíticos. ¿Es realmente relevante si Hande Erçel se ha hecho o no algún tratamiento estético? ¿Acaso eso disminuye su talento como actriz? La respuesta es un rotundo no. Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, y mientras no dañe a nadie más, no debería ser objeto de críticas tan feroces. Además, estas críticas suelen estar cargadas de misoginia. Se juzga a Hande con una vara mucho más dura que a sus colegas masculinos. A ellos se les permite envejecer con gracia, mientras que a ella se le exige mantener una imagen juvenil e impecable constantemente. Es una doble moral injusta y perpetúa estereotipos de belleza irreales. Pero los ataques no se limitan a su apariencia. También se han difundido rumores sobre su vida personal, insinuando relaciones amorosas inexistentes y comportamientos inapropiados. Se le ha vinculado sentimentalmente con diferentes figuras públicas, muchas veces sin ninguna prueba real que respalde estas afirmaciones. Este tipo de rumores son especialmente peligrosos porque pueden tener un impacto devastador en la vida de una persona. No solo dañan su reputación, sino que también pueden afectar sus relaciones personales y profesionales. Imaginemos lo difícil que debe ser para Hande leer este tipo de cosas sobre sí misma y tener que lidiar con las consecuencias. Otro aspecto preocupante es la difusión de información falsa sobre su trabajo. Se han inventado historias sobre su supuesta falta de profesionalismo, sus exigencias desmedidas y sus conflictos con otros actores. Estas acusaciones, aunque no sean ciertas, pueden perjudicar su carrera y dificultar que consiga nuevos proyectos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué tanto odio y tanta animadversión hacia Hande Erçel? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero basándonos en lo que hemos observado en la industria del entretenimiento, podemos identificar algunas posibles razones. En primer lugar, está la envidia. Hande es una actriz joven, talentosa y exitosa. Ha logrado conquistar al público con su carisma y su belleza, y eso puede generar envidia en otras personas que aspiran a lo mismo. La envidia, lamentablemente, es un sentimiento humano muy común, y a veces se manifiesta a través de la crítica y el ataque. En segundo lugar, podría haber una campaña orquestada para dañar su imagen. En la industria del entretenimiento, la competencia es feroz, y a veces las personas recurren a tácticas sucias para eliminar a sus rivales. No sería sorprendente que alguien estuviera pagando para difundir rumores y calumnias sobre Hande con el objetivo de perjudicar su carrera. En tercer lugar, está el simple hecho de que Hande es una figura pública. Como tal, está expuesta al escrutinio público y a las críticas de los demás. Muchas personas se sienten con el derecho de opinar sobre su vida y su trabajo, sin importarles el daño que puedan causar con sus palabras.
Es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Anne Ercel es una mujer que trabaja duro, que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma y que merece respeto. No debemos olvidar su humanidad y no debemos dejarnos llevar por los rumores y las calumnias. Aquí es donde nosotros, como espectadores y consumidores de contenido, tenemos un papel importante que jugar. Podemos elegir ignorar los rumores y las calumnias, y centrarnos en el trabajo de Anne como actriz. Podemos apoyarla y defenderla de los ataques injustos. Podemos utilizar nuestras redes sociales para difundir mensajes positivos y contrarrestar la negatividad. Recordemos que nuestras palabras tienen poder. Podemos elegir utilizarlas para construir o para destruir. Podemos elegir ser parte del problema o parte de la solución. Ahora bien, no estoy diciendo que Anne Ercel sea perfecta. Nadie lo es. Todos cometemos errores y todos tenemos defectos. Pero eso no justifica que seamos objeto de ataques y calumnias. Todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Creo que es fundamental que la sociedad en su conjunto reflexione sobre la forma en que tratamos a las figuras públicas. Debemos ser más críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los chismes y los rumores. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Además, es importante que las figuras públicas utilicen su plataforma para alzar la voz contra el acoso y la difamación. Pueden utilizar su influencia para promover mensajes de respeto, tolerancia y empatía. Pueden inspirar a otros a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y equitativo. El caso de Anne Ercel es solo un ejemplo de lo que ocurre con muchas otras figuras públicas. Pero es un recordatorio de que debemos ser más conscientes de nuestras acciones y de las consecuencias que pueden tener. Debemos ser más críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los chismes y los rumores. En resumen, hemos analizado los ataques y las calumnias que ha estado enfrentando Anne Ercel, hemos identificado algunas posibles razones detrás de estos ataques y hemos reflexionado sobre la importancia de tratar a las figuras públicas con respeto y dignidad. También hemos hablado del papel que nosotros, como espectadores y consumidores de contenido, podemos jugar para contrarrestar la negatividad y difundir mensajes positivos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de los ataques a Anne Ercel? ¿Creen que hay una campaña orquestada para dañar su imagen? ¿Cómo creen que podemos combatir la difamación en las redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que pueden encontrar más contenido como este en mi canal, así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre ser amables y respetuosos con los demás. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Y no se me vayan todavía, mi gente. Porque este tema es tan jugoso que aún quedan muchas capas por explorar. Hemos hablado de los ataques superficiales, de las críticas a su apariencia y de los rumores sobre su vida personal. Pero quiero profundizar un poco más en las posibles motivaciones detrás de todo esto y en cómo este tipo de situaciones afecta a las celebridades a nivel psicológico y emocional. Primero volvamos a la idea de la campaña orquestada. Si realmente hay alguien detrás de todo esto, ¿quién podría ser? ¿Y qué ganarían con dañar la imagen de Anne Ercel? Podría ser una competidora directa en la industria del entretenimiento, alguien que vea a Anne como una amenaza para su propio éxito. En un mundo donde los papeles son limitados y la fama es fugaz, la competencia puede volverse despiadada. También podría ser una agencia de representación rival. Las agencias a menudo compiten por los mismos talentos, y si Anne está representada por una agencia de la que alguien no está contento, podrían intentar socavar su imagen para obligarla a cambiar de bando o simplemente para debilitar a su agencia actual. Otra posibilidad es que se trate de una campaña de desprestigio por parte de algún fanático obsesionado y rechazado.
A veces los fans pueden desarrollar un sentido de propiedad sobre sus ídolos, y si sienten que no están recibiendo la atención que merecen o si se sienten traicionados por alguna decisión de la celebridad, pueden reaccionar de forma extrema. Pero independientemente de quién esté detrás de todo esto, lo que es evidente es que la campaña está teniendo un impacto. Los comentarios negativos y los rumores se han extendido como la pólvora en las redes sociales, y muchos usuarios están participando activamente en la difusión de información falsa y perjudicial. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad de las redes sociales. Estas plataformas tienen la obligación de proteger a sus usuarios del acoso y la difamación, pero a menudo se quedan cortas en este sentido. Las políticas de moderación son laxas y los algoritmos tienden a amplificar el contenido más controvertido, independientemente de si es verdadero o falso. Además, las redes sociales crean un entorno de anonimato que permite a las personas esconderse detrás de perfiles falsos y lanzar ataques sin temor a ser identificados o responsabilizados por sus acciones. Esto fomenta un comportamiento cobarde y destructivo que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Ahora hablemos del impacto psicológico que todo esto puede tener en Undercell. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, saber que cada movimiento que hacen está siendo analizado y criticado. Imaginen leer comentarios horribles sobre su apariencia, su vida personal y su trabajo, sabiendo que muchas personas los están creyendo. Este tipo de exposición constante y la negatividad pueden provocar ansiedad, depresión, baja autoestima y otros problemas de salud mental. Las celebridades son personas como cualquier otra, y no están inmunes a los efectos del acoso y la difamación. De hecho, muchas celebridades han hablado abiertamente sobre sus luchas con la salud mental debido a la presión de la fama y al acoso en línea. Han admitido haber recurrido a la terapia, a la medicación y a otras estrategias para hacer frente al estrés y la ansiedad. Es importante recordar que las celebridades no son superhéroes. Son seres humanos vulnerables que merecen respeto y compasión. No debemos olvidar que sus vidas son mucho más complejas de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Y aquí es donde nosotros, como fans y como sociedad, podemos hacer la diferencia. Podemos elegir ser más críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los chismes y los rumores. Podemos apoyar a las celebridades que están siendo atacadas injustamente y utilizar nuestras plataformas para difundir mensajes positivos y contrarrestar la negatividad. Podemos educar a nuestros amigos y familiares sobre los peligros del acoso en línea y animarlos a ser más respetuosos y empáticos con los demás. Podemos exigir a las redes sociales que mejoren sus políticas de moderación y que hagan más para proteger a sus usuarios del acoso y la difamación. En definitiva, podemos crear una cultura en la que el respeto, la tolerancia y la empatía sean la norma, y no la excepción. Podemos construir un mundo en el que las celebridades y todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su apariencia, su origen o sus creencias. Y recuerden, mi gente, que nuestras palabras tienen poder. Podemos elegir utilizarlas para construir o para destruir. Podemos elegir ser parte del problema o parte de la solución. La decisión es nuestra. Así que la próxima vez que vean un comentario negativo sobre Undercell o cualquier otra celebridad, piénsenlo 2 veces antes de compartirlo o de participar en la conversación. Pregúntense si lo que están a punto de decir es verdadero, necesario y amable. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces lo mejor es guardar silencio. En lugar de alimentar la negatividad, concentrémonos en apoyar el trabajo de Undercell como actriz y en celebrar sus logros. Reconozcamos su talento y su dedicación, y démonos cuenta de que es mucho más que una cara bonita. Es una persona real con sueños, aspiraciones y sentimientos. Y por último, pero no menos importante, recordemos que todos somos responsables de crear un mundo mejor. Un mundo en el que el respeto, la tolerancia y la empatía sean los valores que guíen nuestras acciones. Un mundo en el que todos podamos vivir en paz y armonía, sin temor al acoso y la difamación. Así que, mi gente, manos a la obra. Trabajemos juntos para construir un futuro más brillante para todos. Y no se olviden de suscribirse al canal para más contenido como este. Los quiero mucho. Adiós.